Muy buenas tardes, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos que comentar las últimas revelaciones del caso de Daniel Sancho, y es que el libro no para de sacar nuevos titulares. Hay algunos que por el momento no habíamos comentado por aquí, aunque yo ya lo había visto porque he estado leyendo todo el libro, pero obviamente no podemos comentarlo todo por temas legales, etcétera. Pero cuando sale ya a la prensa, pues evidentemente nosotros lo vamos a comentar por aquí en nuestros vídeos de lo que salga por la prensa, etcétera. Y ayer pues ya se dio algunas pinceladas de lo que vamos a contar hoy, que la verdad es algo del libro que yo cuando lo leí me quedé bastante choqueado porque me parecía como súper extraño. Justo en esa parte, que creo que es el capítulo de Silvia Bronchalo, pues hay una parte donde se habla del parto de Daniel Sancho, ¿no? O sea, un libro que obviamente tiene muchas piezas del puzzle sobre el caso Sancho, que está en el aire y que yo creo personalmente que son un poco pinceladas, que no creo que Joaquín Campos haya resuelto ni mucho menos el caso de Sancho. Me sorprendería muchísimo, pero la verdad es que no lo creo para nada. Y aún así hay mucha gente que está como de su lado, entre comillas, ¿no? Que va en contra de los abogados de Daniel, va en contra, no sé, de Rodolfo Sancho, podemos decir. Incluso como muy a favor de lo que ha sacado la policía tailandesa, o que se lo creen absolutamente todo en cuanto a la versión oficial del caso, pues también tienen muchas dudas con lo contado por Joaquín Campos, y que hay otras que no se creen del todo, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que dice en el capítulo de Silvia Bronchalo, habla un poco de ella, del shock que fue que hubiese pasado eso en su vida, etc. Y hay una parte donde habla del parto. Esto hablaron ayer, me parece que fue en televisión, ¿no? Cuando vimos lo de Nacho Abad, y básicamente luego lo publicaron en algunos artículos, ¿no? Entonces ya lo podemos comentar por aquí, porque claro, es como que dice que Silvia Bronchalo, la madre de Daniel Sancho, está como buscando también la parte de culpa, ¿no? Que ella tiene, y que dándole vueltas a todo esto, que llega a la conclusión de que su parto que fue muy duro, que a saber si eso le tuvo algún daño cerebral a Daniel Sancho. Esto es lo que dice el libro, literalmente. O sea, a ver, es una barbaridad toda esta parte de que Silvia, bueno, estaba muy delgada, etcétera, y que seguramente Daniel Sancho tuviese como una educación mala. Yo me pregunto si realmente es Silvia la que habla con Joaquín Campos para hacer esta parte del libro, o si son fuentes cercanas a Silvia para colocar esta información, o cómo pueden poner esto en el libro, cómo lo puede poner Joaquín Campos, porque es una cosa que son como muy personales. Me parece que incluso bastante desagradable toda esta parte, donde habla eso de Silvia, pero que prefirió quedarse como con sus padres, etc. Y habla un poco del tema de la infancia, e incluso metiéndose como en la personalidad de Daniel, si podría llegar a ser por ese lado en cuanto a la violencia, que si el club de tenis, que si esto, que si lo otro, y que si esos primeros años de vida hasta la adolescencia le pudo haber marcado tanto para que luego terminase haciendo pues esos hechos ocurridos en Tailandia, ¿no? Y aquí, claro, habla un poco de Silvia en el tema de la frase esa que se comentó en un programa de televisión, donde aquí se han lucrado con un dinero manchado de sangre, que eso se suponía que era para Rodolfo por haber cobrado esas cantidades de dinero. Y no sé, la verdad es que el tema de la frase esa sí es cierto todo. Yo ya dije en muchas ocasiones que no entendía muy bien de dónde salían esas informaciones, o cómo Silvia habría dicho, ¿no?, ese tipo de cosas. Pero bueno, básicamente lo del parto es eso, que fue un parto muy duro, y que eso supone Silvia Bronchalo, según lo que cuenta en el libro Joaquín Campos, que le pudo haber quedado algún defecto cerebral a Daniel Sancho. Bueno, supongo que todo esto, evidentemente, los abogados lo están mirando con lupa. Los Rodolfo Sancho, etcétera, estarán mirando todo lo que se está diciendo aquí, porque son cosas bastante fuertes y bastante graves, evidentemente. También te digo que da como la sensación de que Joaquín Campos ya es como que puede decir lo que quiera.
O sea, como que para un lado no hay prácticamente ninguna frontera, o sea, se puede cruzar andando, pero si cruzas hacia el otro lado hay un montón de policías vigilándote, ¿no? Eso es un poco lo que estoy viendo últimamente con el caso de Daniel Sancho. Pero bueno, vamos a ver la entrevista aquí de Campos en Mundo Deportivo, que estaba como más suelto aquí. Yo llevo muchos años escribiendo literatura y tratando de escribir algunas veces en periódicos, y esencialmente me surgió una oportunidad para poder mostrar a la gente hasta dónde puedo llegar investigando, trabajando, cruzando ciertos límites, ¿no? Y como nadie Muchos. más se ha atrevido a hacerlo, pues me quedé solo y dije, tengo aquí una oportunidad de oro. Yo tomé este trabajo, porque fue un trabajo al inicio, ya es más que un trabajo, por la posibilidad monetaria, porque no tengo ingresos. Yo no soy freelance y es muy difícil, tal. Y bueno, ya sabes lo que ha ido ocurriendo. A ver, evidentemente Joaquín Campos ahora mismo lleva viviendo del caso de Daniel Sancho bastante tiempo. De hecho, hasta tiene un canal de YouTube ahora en el cual pues prácticamente solo habla de Daniel, o sea, del caso, ¿no? Que por otro lado a nosotros nos decían, yo recuerdo hace bastante que a mí me decían, es que solo vives del caso de Daniel Sancho. Cuando el otro día es cierto que vi como en unos comentarios que me decían, y no os da vergüenza decir que vivís de las desgracias, etcétera. Ay, me parece, ese tipo de comentarios me parece tan populista. Es como, pero bueno, nosotros comentamos las noticias que salen a la prensa y los temas que le interesa a la gente. O sea, nosotros no es que queramos vivir de un tema o de otro. O sea, ya veis que nosotros aquí en YouTube pues tocamos el caso Daniel Sancho, caso Alcácer, Marta del Castillo, lo de Liam Payne, hablamos de lo de Donald Trump, Kate Middleton, la Casa Real Española, hablamos de un montón de temas, ¿no? Y al final vivimos de los temas que a la gente le interesa y lo que sale en los medios. No es que digáis, no, es que vivís de las desgracias. Es como, bueno, desgracias pasan todos los días en el mundo. Eso, para mí eso me parece un comentario que no tiene ningún sentido. Ocurriendo todo este tiempo, me he metido de lleno en el caso, me he dado cuenta que estaba solo y he querido llegar hasta el final y aún faltan cosas. Bastante. Bastante por razones, primero, que bueno, ya sabéis que se quieren querellar un poco contra el libro, contra mí, contra la editorial, y tengo cosas muy importantes que seguramente pues la gente no quiera que salgan a la luz y que son parte de todo esto. Y luego, por otra razón, para mí esencial, por temas de seguridad. En algunos casos tienen que ver con la seguridad. El tema del dinero es a ver cómo lo puedo terminar de hilvanar para que no me afecte, nada más. O sea, yo aquí quiero escribir, quiero que el libro venda, quiero que mi trabajo se vea recompensado, pero lo que no voy a hacer es meterme en un lío con gente más peligrosa, ¿no? No hablo de España ahora. Ninguna. No tengo ninguna... Bueno, y en unos meses o así se vendrá la parte 2 del libro, ¿no? Seguro. Ninguna preocupación. O sea, la preocupación es el malgastar dinero, tiempo, abogados y todo esto. Y creo que vuelven a estar muy torpes porque han relanzado aún más el lanzamiento del libro, ¿no? Han publicitado aún más el libro, ¿no? Es muy triste que las televisiones, la mayoría, no hayan hablado de nada de lo que yo he publicado, que hay exclusivas brutales, que lo ignoren, que lo estén tapando y que luego pues la señora Carmen Mazagón se ha sentido herida. Yo lo siento si se ha sentido herida, no era mi intención, y bueno, me imagino que si al final hay un juicio tendrá que calibrarlo el juez, pero yo creo que el trabajo que he hecho, primero, estamos hablando de un caso esencial, lo de Carmen es secundario. Yo trato a los abogados como personajes, como pueden ser Ospina o como puede ser... o sea, aquí lo esencial es lo que ocurrió aquel 3 de agosto de 2023. Hombre, lo esencial es lo que ocurrió, pero 40 páginas del capítulo de los abogados y contra Carmen Balfagón, mira que rebuscó, hay que si chiringuitos, que si esto, que si lo otro, Fidel Castro, bueno, a ver. Donde un hombre machacó, asesinó y descuartizó a otro. Y esa es la clave del libro, ¿no? Explicar por qué. Luego hay unos satélites que son los abogados que han fracasado, que han perdido su estrategia y que hay que señalarlos, porque bueno, en la vida... A ver, y señalar el porqué en cuanto a un dinero que estaba en una cuenta que iba a ser de 5 personas, según decía él, y que en el libro eso tampoco aparece, ¿no? O sea, esa cuenta de la cual habla Joaquín Campos tampoco sale, ¿no? En el libro, de dónde se quedó al final eso, ¿no? Y cuáles eran los nombres que él decía. Esos nombres que luego salió en... Es que, de hecho...
yo creo que en Hércules Diario hay cosas que él fue publicando que a mí me parecían como más impactantes de lo que luego quedó por el libro, ¿eh? O sea, muchas cosas que él fue colocando en sus escritos ahí en ese periódico, luego me parece que hubo algunas que no sacó. Es así, la vida laboral a veces ganas, a veces pierdes, y aquí han perdido, y eso hay que decirlo en el libro, por supuesto. Me hicieron una encerrona en un programa de televisión española que se llama Mañaneros. Hablaron de mí muy mal y no me dejaron salir en otro de Telemadrid, que es de la misma productora, pero no sé cómo se llama ahora, que me perdonen. Juntos, ¿no? La señora Sonsoles Sónega tuvo la indecencia de entrevistar a Nilsson sin ninguna prueba de que fuera pareja y le dio voz y voto, usted diga lo que quiera. Y creo que incluso en los programas de debate de Ana Rosa Quintana, cualquiera, que me perdonen todas, pero en todos se ha blanqueado a un asesino y descuartizador, y se ha vilipendiado la imagen de una persona que no puede defenderse, que fue asesinada y descuartizada. Entonces yo solo por eso, bueno, ya veis que no hablan conmigo, no hablan. Es curioso, ¿no? Están hablando del caso siempre y hay alguien que está contando algo importante y lo ignoran, ¿no? Bueno, yo creo que Joaquín Campos ha salido muchísimo en televisión, ¿no? O sea, en televisión española ha salido un montón. Fíjate, aquí una entrevista a un Mundo Deportivo que no he visto a nadie en Mundo Deportivo haciendo una entrevista. El otro día en 4, ya salió un montón de veces también en 4, en otros programas, en medios, no sé, yo lo veo todo el rato saliendo en las televisiones, ¿no? También es que actualmente el caso ya no está en muchos informativos, ¿no? O sea, ya no está en otros programas, en Telecinco, etcétera, ya no se habla de este caso, ¿no? O sea que me parece que para lo que se estaba hablando del caso Sancho, Joaquín Campos está saliendo hasta en la sopa, no sé. Pero yo solo por eso creo que es también parte importante del libro, aunque sea satelital, como el tema de Balfagón, que es explicar por qué los medios en España, los televisivos esencialmente, han blanqueado un asesino descuartizador incluso después de la sentencia. O sea, ya es que es la desvergüenza mayor, ¿no? Oiga, pues si lo ha dicho el juez, ¿a qué estáis esperando para decir, entonar el mea culpa, ¿no? Elementos o... Mira, hay uno esencial. Cuando a mí Mañaneros me llama antes de la encerrona para hablar, como experto o supuesto experto en este caso, había en la mesa unos señores, una señora debatiendo, sobre todo un señor que se enfrentó a mí, y nadie sabía en esa mesa, o nadie al menos quiso reconocer, que Daniel Sancho, cuando fue detenido, reconoció los hechos. Y no solo eso, sino que los reconstruyó en un vídeo. Y eso yo lo expliqué, y porque a mí me preguntaron, ¿usted qué cree que va a ocurrir? Digo, pena capital. ¿Pero cómo es posible? Digo, por esto. Y la gente decía, ¿pero si eso nunca ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? Y dije, bueno, la gente no ha leído el sumario, la gente no... ¿Qué estamos haciendo aquí, no? Mira, yo no tengo la carrera de periodismo, amo lo que hago, y es una vergüenza que haya sido yo la persona que esté siendo el abanderado de este caso. Es que no tiene ningún sentido. Es que cualquier medio, cualquier periodista con los medios, la capacidad económica que tienen, podrían haber hecho de esto un libro a lo mejor, no lo sé, o un caso que hubiera sido mucho más digno, que es contar la verdad. Si aquí solamente hay que contar la verdad, lo que no hay que hacer es taparla. ¿Y por qué no lo han hecho? Es la parte que en el libro intento explicar, pero aún no entiendo el porqué. Conexiones políticas, ministros, han intentado decir la Casa Real no es... pero en el fondo volvemos a lo mismo, porque hay que blanquear a un asesino. Reconoce lo que has hecho, tú lo reconoces, y lo que haces luego es dejar olvidar este caso. Pues si esto hace año y medio que ocurrió, si se hubieran reconocido los hechos, hubiera habido un parte médico que hubieran dicho que Daniel Sancho estaba mal o lo que sea, o había tomado drogas... A ver, y en verdad lo de que quiere que se olvide del tema y todo eso, realmente quienes no quieren que se olvide en caso Sancho son las personas que solo comen de Sancho. Y se me viene mucha gente a la cabeza, claro. Se me viene mucha gente a la cabeza que solo comen de Daniel Sancho. Única y exclusivamente, desde hace ya mucho tiempo, claro. Y al final sí es el tema, o sea, vendemos libros, hacemos esto, hacemos lo otro. No sé. Es llamativo, en verdad, cómo se juntaron como muchos factores que aún a día de hoy, tanto tiempo después, tengamos que estar hablando de esto y de la polémica que se genera a raíz de personajes, ¿no? Ya sea en YouTube, de televisión o periodistas, escritores, etc. Y bueno, por ejemplo, vemos a Joaquín Campos, ¿no? Una persona que está
literalmente comiendo desde hace un montón de tiempo de este caso, ¿no? La información que yo he conseguido es que el nivel de vida de Daniel Sancho sube de manera brutal cuando tienen una relación más profunda con Edwin Arrieta. Era asiduo a fiestas nocturnas, a discotecas de alto postín, a reservados de las mismas, a botellas caras, a restaurantes con estrella de Michelin o de mucha calidad, viajes por el mundo, yates. O sea, todo eso tiene un coste. Yo acabo de llegar de Argentina porque me ha invitado un amigo diplomático. Pero es la primera vez que me ocurre en mi vida, tengo 50 años. O sea, todo lo que hacía Daniel, aunque algunas veces hubiera una invitación, estaba claro que había algún tipo de subvención o de algo detrás, porque no ingresaba. Y tampoco el padre en un año y medio, o la madre, ha reconocido que le daban 7.000 euros mensuales, que no era el caso. Juan Gonzalo Espina reconoció que al menos 260.000 euros en vida envió Edwin Arrieta a Daniel Sancho. Ellos iban a invertir o invirtieron en una sociedad para montar un restaurante, para hacer otras cosas de hostelería. Y luego ella había alquilado una vivienda en Barcelona, que yo la tengo localizada, y además de eso, él quería comprarse una vivienda en Barcelona que iba a ser mitad vivienda, mitad despacho. Vosotros sois de aquí y yo he vivido aquí. Todo eso junto, ¿cuánto es? Ya está. Está explicado, ¿no? Es mucho dinero. Sí. Bueno, él dice 1.360.000 o algo así, creo que llevé diciendo unos meses, y de hecho ahora dice que había más dinero. Eso es totalmente cierto. Y tengo las personas que chatearon con él y tengo los pantallazos y todo. Es un tema privado, pero si algún día el juez, desde aquí Carmen, te saludo, me lo pide, lo sacaré. ¿Cómo? ¿Cuál es la pregunta? De Tinder. O sea, ¿es cierto que lo primero que hizo Daniel Sancho al llegar a la isla fue abrir Grindr? Bueno, esto sale en el libro. O sea, como tal, antes había dicho Tinder, ¿no? O sea, me parece que incluso, es lo que me parece raro, primero, claro, habla de Grindr en una parte, como que llegaba allí a la isla, etcétera, desde Cosa Muy. Bueno, básicamente en el libro habla de Grindr. Lo que pasa es que dice que se puso como a hacer match y tal. Sinceramente, no sé si en Grindr se puede hacer match, la verdad, no tengo ni idea. Pero el match como tal es del Tinder, ¿no? Que el Tinder, de hecho, es algo diferente. O sea, la aplicación de Grindr me parece que es solo para conocer a personas de tu mismo sexo, si no me equivoco, o sea, hombres. Y luego Tinder, en Tinder sí podría conocer a chicas y a chicos, ¿no? Y de hecho, si no me equivoco, creo que fue el propio Joaquín Campos el que habló de Tinder, ¿no? Que había conocido como a las chicas estas que luego se quedaron con ellas, las supuestas israelíes, esas testigos que en verdad nunca aparecieron, ¿no? Que parece que nadie habló con ellas y parecían como al menos importantes, ¿no? Vamos a decir. En Tailandia parece que no, pero normalmente sería una testigo como importante, ¿no? La última persona que habló con Daniel Sancho antes de que la policía tailandesa pues accediese a él y lo pillase en esa comisaría de Koh Phangan, ¿no? Pero bueno, básicamente no se sabe nada de ellas, pero Joaquín Campos decía que se habían conocido por Tinder, ¿no? Algo que no salió absolutamente nunca y que aparte aquí mezcla esa aplicación que os digo, que es más famosa con el Grindr, y que supuestamente que fue lo primero que hizo Daniel Sancho al llegar a la isla. Con las personas que chatearon con él y tengo los pantallazos y todo. Es un tema privado, pero si algún día el juez, desde aquí Carmen, te saludo, me lo pide, lo sacaré. Acelerar el proceso laboral y de negocios de Edwin Arrieta, que era su persona de confianza, pareja y socio en los negocios, para que en España pudiera comenzar lo antes posible. Si te haces pareja de hecho, ¿de acuerdo? Si te haces pareja de hecho, comienzas muy pronto a hacer todo lo que quieras. Mientras que si tienes que solicitar unos permisos y tal, sabes que tarda más. Alice es una persona misteriosa que al principio se habla de ella como una fixer, que el primer día la echan del juzgado, luego vuelve. Es una persona que en teoría habla como la traductora, como la persona de confianza, pero yo he averiguado al 100% que es un personaje turbio, muy turbio, peligroso. Al 100%, ¿eh? Y que ha coaccionado a la familia para cobrar un dinero, no se sabe en base a qué. Porque si no cobraba el abogado
en Tailandia ni los abogados en España por qué una señora que es asesora va a cobrar las cantidades que pide y se barruntan que ya habría cobrado algo antes. Yo lo de antes no tengo el dato, pero lo de después sí lo tengo. Yo hago una suposición, lo que digo es, si se ha cobrado ese dinero, ¿dónde está ese dinero? Él tiene todo el derecho a haberlo guardado para el futuro de su hija, porque tiene otra familia, porque tiene otros proyectos. Yo solo digo que si no cobraba nadie, ¿por qué cobraba Alice? ¿Y por qué Alice reclama un dinero ahora? ¿Y por qué se hizo deprisa y corriendo un documental calamitoso desde el punto de vista del padre de un asesino para cobrar un dinero que incluso Carmen Balfagón reconoció? Tenemos muchos gastos. ¿Cuáles son los gastos? ¿Viajar en primera a Tailandia? Aunque viajes en primera 20 veces, no te fundes esa pasta. ¿Por qué había esa prisa por hacer un documental y cobrarlo? ¿Por qué salió a la luz una semana antes en Infobae? Nadie ha denunciado y nadie lo ha rectificado que Daniel Sancho había comentado a sus compañeros en Cosa Muy que su papá había pagado para sacarle de la cárcel. Eso está ahí. ¿Por qué nadie se ha querellado? No lo entiendo. ¿Por qué se quieren querellar contra mí y no se querellaron contra Infobae? Creo que era Infobae. Sí, estoy completamente convencido. Bueno, parece que Joaquín Campos, también aquello que se dijo allí, todo eso no salió, pero bueno, Joaquín es como que todos los artículos que van un poco de la mano de lo que él quiere decir, los tiene bien guardaditos, los tiene por aquí metidos, los lleva en su mochila y es como que va con eso, ¿no? Prácticamente hasta el fin del mundo, ¿no? Y muchas cosas también es cierto que tú fíjate que, por ejemplo, los medios tailandeses ya en los primeros días comentaron un montón de barbaridades. Tú imagínate que yo empiezo ahora a hacer un libro solo con lo que decían los medios tailandeses en los primeros días. O sea, colocaría como un montón de exclusivas que a lo mejor ni salieron por aquí. De hecho, fíjate que ya solo en YouTube nosotros, al llevar tanto tiempo haciendo del caso Daniel Sancho, lo del envenenamiento, que si las bolsas, que si la maleta la había tirado al mar. No sé, había un montón de cosas. Que Daniel Sancho realmente había comprado un montón de pollo para cocinar porque lo dice la señora de la tienda, ¿no? Del Big C. Eso luego, todas esas cosas luego no están, o sea, o se han perdido o hubo equivocaciones en lo que se dijo ahí. Y tú imagínate que ahora mismo podría hacer un libro sobre eso y colocar todas esas informaciones y darlas como si fuese una exclusiva, ¿no? Empezando por el exmarido, aquellos insultos que fueron denunciados, continuando por Marcos García Montes, que públicamente está grabado, la reprochó también varias situaciones. Mira, yo, en el mundo en donde vivimos, que es el mundo de la igualdad y del feminismo y del no al racismo y que cada uno tenga el género que quiera, ¿de acuerdo? Es sorprendente que desde las televisiones, prácticamente todas, se haya vilipendiado a un señor homosexual y colombiano y a una mujer para defender a un hombre que al menos había sido denunciado por insultos, no sé, vejaciones, amenazas no eran, ¿eh? No. Es que aquí a mí me parece que Joaquín Campos está mezclando todo. O sea, yo creo que está haciendo como una coctelera aquí, mezclando absolutamente todo. Y de Silvia Bronchalo yo creo que cada uno puede opinar lo que quiera en base a lo que ella hizo, la denuncia que puso, si nos parecía bien o si nos parecía mal, si creíamos en la denuncia o no creíamos en ella. Y nosotros opinamos por aquí como puede opinar cualquier persona, ¿no? O sea, de Rodolfo Sancho se podría decir todas las historias, pero de Silvia Bronchalo, aún ella poniendo esa denuncia o diciendo quizás no era el momento, etcétera, bueno, pues no sé. Me parece que... o sea, él dice como... de Silvia como que eres la voz de la cordura, ¿no? La única. No sé si... Bueno, voy a dejarlo ahí, ¿no? Recuerdo exactamente, pero bueno, que la había llamado pirada, bipolar y tal. Yo hoy llamo pirada y bipolar a alguien y me echan de la esfera de los libros y se cancela mi libro. ¿Por qué Rodolfo sí pudo hacerlo? ¿Y por qué eso no ha tenido consecuencias? ¿Y por qué se ataca a la madre? Si la madre al final es la única persona que ha ido a ver a Daniel Suratani.
¿Por qué no tuvo consecuencias? Porque un juez vio los mensajes, vio de dónde venían y a dónde iban y cuál era la conversación real y el contexto de esos mensajes y decidió no condenar a Rodolfo Sancho. No sé, ¿qué más quiere Joaquín Campos? Es que yo a veces también flipo con estas cosas. Y el padre todavía no ha ido. ¿Por qué no ha ido? Parece ser, ¿no? Porque Alice está esperando algo, ¿no? No sé, preguntadle a Rodolfo. Es que el problema es que nadie le pregunta a Rodolfo. Entonces hay también mucha especulación. ¿Por qué Rodolfo estaba en Palmitas y desde la sentencia ya nadie habla con él? Yo no quiero que nadie vaya a molestarle a Fuerteventura, a su casa, él tiene su vida privada. Pero tenemos el derecho a saber qué ocurre, ¿no? Hola, han dicho esto de Alice. ¿Qué opinión tiene? Hola. Aparte, si de verdad le hace falta dinero, ¿por qué no va a un plató? ¿Por qué no va a un plató? Que lo haga. En el caso de Marcos, creo que porque está un poco atado a él. También eso es un poco lo que quiere Joaquín Campos, ¿no? Tú imagínate ahora mismo Rodolfo Sancho yendo a un plató de televisión, ¿no? El bombazo que sería eso, el mediatismo, ¿no? En Ana Rosa, Joaquín Campos. O sea, en Ana Rosa, tú imagínate a Ana Rosa por la tarde, o sea, un tardear con Rodolfo Sancho, una entrevista. Tremendo, ¿eh? No puedo decir nada más. Mira, en cualquier gremio, en cualquier proyecto, en cualquier negocio, cuando se inicia el mismo y no se consiguen las metas, se cesan a las personas responsables. Pasa en fútbol, pasa en política, montas un supermercado, no funciona. Está claro que la sentencia no es lo que esperaban. ¿Por qué sigue? Algo hay. Ya veremos qué hay. Yo lo imagino, lo intuyo. Yo hace tiempo que no sé de Daniel Sancho, más o menos un mes. Pero como le sigue visitando a Alice y está reclamando dinero, podría tener algún tipo de ayuda por parte de ella. Pero la prisión de Suratani es de máxima seguridad y es muy difícil que alguien tenga... A ver, evidentemente también... O sea, tenéis que pensar que, por ejemplo, si Joaquín Campos sabe que hay un dinero de por medio y está haciendo esta especulación, o sea, Alice tiene que cobrar, eso está clarísimo. O sea, Alice ha tenido que cobrar un dinero, bastante dinero de hecho, eso seguramente sea cierto, pero también es porque ella es como la fixer y la persona que va a acompañar a Daniel Sancho durante mucho, mucho tiempo. Y eso tienen que pagárselo. Y eso no sé si pueden decir que pueda ser por adelantado o lo que sea. Tiene que ser como la persona de su máxima confianza, la persona como que cada vez que ocurra algo dentro de esa cárcel, que Rodolfo Sancho lo sepa al segundo prácticamente. Y esa es la persona que hace como el enlace entre la cárcel, entre lo que pasa dentro, en esas ayudas y entre España con Rodolfo Sancho, claramente. Y yo creo que de ahí viene el dinero y las grandes cantidades que dice Joaquín Campos. Yo no sé cuántos son, no sé cuánto le habrán pagado, pero tenéis que daros cuenta de que al mes seguramente sea mucho dinero. Oye, no sé qué pasa con este vídeo, que cada vez que solo en salgo, se me quita, pero bueno, básicamente es eso. O sea, yo siempre lo había pensado como, a ver, Alice seguramente ha tenido que cobrar mucho dinero, pero es que, a ver, es que yo realmente eso lo había pensado en muchos momentos, ¿no? Nadie va a hacer ese trabajo gratis, ¿no? En Tailandia. Claro, es que es algo... Sigue, algo hay. Ya veremos qué hay. Yo lo imagino, que alguien tenga las ventajas que él tuvo en Koh Samui, que es un penal guardería. ¿Por qué? Porque estás rodeado de tipos como tú y la gente se enfadaría. ¿Por qué el blanco tiene derechos y nosotros no? Si él mató y yo también. Entonces veo muy difícil que él esté teniendo algún trato de favor, sobre todo esencial. Que le hayan llevado más comida o dinero o tal, eso lo puedo entender. Pero que él está en una celda con 35 personas donde deberían estar 18, estoy seguro que sigue. Su futuro va a depender del día que, de una santa vez, Marcos García Montes, otra persona que le llama, y su padre le digan: no hay nada más que hacer, Daniel, tenemos que pedir perdón. Otra persona que le llama, o sea, que dice Marcos García Montes, su padre, y otra persona que le llama. Al rey de Tailandia, tenemos que reconocer los errores, tenemos que pagar la indemnización para que se inicie el proceso, para que un día, si él sigue bien,
en sus 13, calmado, y ha tenido un buen comportamiento, pues puede iniciar ese proceso para ir a España a seguir cumpliendo varios años. A ver, también te digo que también depende, ¿no?, de lo que quiera Daniel Sancho, ¿no? O sea, si él quiere reconocer o no reconocer todo eso, también es cosa suya, ¿no? Claro, es que Rodolfo Sancho sí puede estar atado a una cosa, a lo que pide Tailandia, pero también atado a lo que su hijo también le marca o le dice, ¿no? ¿Crees que llegará ese momento? Yo no puedo leer el futuro. Lo que sí te digo es que Daniel Sancho no cumple el perfil del típico delincuente. Entonces yo no sé cómo se va a adaptar ahí. Es un hombre que no era un delincuente. Eso es muy importante. Artur Segarra, la anterior persona catalán que mató y descuartizó, al que yo conocí antes de hacer eso y que entrevisté sabéis la historia y el libro. Artur Segarra era un delincuente, era prófugo de la justicia española, estaba escapado en Tailandia. En su subconsciente sabía perfectamente que un día le pillaban y iba a la cárcel. Daniel Sancho, no. Daniel Sancho lo máximo que había hecho era romperle los dientes en la parada de taxi a un tipo en una pelea. Hasta donde sabemos. Claro, hoy mismo anularía todo esto para ir a verla, pero no me dejan. Si le pudieras hacer una pregunta, ¿cuál sería? La primera pregunta que le haría. Una que le haría, si siempre le puedo hacer una. Hostia, buena pregunta esta, ¿eh? La de... Y de si entrevistaría a Daniel Sancho. A mí me parecería como... En verdad sería como un bombazo, ¿no? O sea, entrevistar a Daniel Sancho, cualquiera, ¿no? O sea quien sea, seguramente un programa de televisión tendría como más chances de poder hacerlo, ¿no? Pero sí, ojalá. Ya te digo, ojalá yo pudiera entrevistar a Daniel Sancho, ¿no? Cualquiera que seguimos el caso y que somos ya sea youtubers o periodistas o televisiones, etcétera, yo creo que todo el mundo desearía, ¿no?, esa entrevista. Sería de lo más aclamado, ¿no? No sé, si eso saliese, imagínate. Es que es un poco fuerte, porque es una pregunta que lleva una respuesta. ¿Cómo fuiste tan torpe de no beneficiarte de tu familia, del poder, de la economía que tienen, para haber estudiado y trabajado y ser una persona decente? ¿Cómo hiciste esto? ¿Cómo lo hiciste? Es que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido porque ha jodido su vida y la de sus padres. Aquí que Rodolfo, yo no estoy de acuerdo en el tratamiento del caso y del documental y de la estrategia, no quiere decir que ese hombre no esté fastidiado. Bueno, aunque Joaquín Campos haya contestado a la pregunta que le haría a Daniel Sancho, creo que la pregunta no está mal tirada del todo. De hecho, yo muchas veces me lo he preguntado, porque sea o no verdad lo que dicen que hizo Daniel Sancho y cómo lo hizo según la policía tailandesa, que yo sinceramente sigo sin creérmelo mucho. El cómo está planteado el caso, puedo pensar en otro tipo de ideas, en otro tipo de cosas, en cómo se efectuaron los hechos, pero sinceramente, sea o no verdad, Daniel Sancho está claro que en algún lío estaba metido, ¿no? Y se metió él solito. Entonces, el problema de Daniel Sancho lo tenía, habiendo hecho esto o no lo habiendo hecho, y llegó a un punto de no retorno. El cómo llegó a ese punto me parece bastante clave. O sea, la pregunta que hace Joaquín Campos, yo me lo he planteado muchas veces también. Claro. Ha hundido la vida de sus padres. Es triste, es muy triste. Y por eso yo pues saco una lanza, rompo una lanza también por el padre, no solamente por la madre. Que el padre sea a veces más irreverente y más chulesco no quiere decir que no esté por dentro hundido. Es un desastre lo que ha hecho su hijo, es un desastre. Bueno, y esta es la entrevista de Joaquín Campos, toda la parte aquí en Mundo Deportivo. Me parece como que está más suelto en esta entrevista, ¿no?, que en televisión, un poquillo más, y lo vemos contando algunas cosas, creo que un pelín más personal, ¿no?, esta que en otras que hemos visto anteriormente, pero bueno, nos quedamos en esta parte con muchas de las piezas del libro, lo de El parto, que seguramente sea como lo más impactante, ¿no?, que ha salido últimamente en los medios, y como siempre no olvidéis like, suscribiros al canal con la campana y luego estaremos con nuevos vídeos.